Buen día, Pancho, ¿cómo estás? Bien, disculpa por haberla, por tenerla esperando un No, está ratito bien. mientras dábamos la cuestión esta del Bueno, centenario. La doctora Suyay Arias Jordán, Jordán, está bien, ¿no? sí, sí, está bien. Bien. Es psiquiatra del Castro Rendón. Este, y el tema que vamos a charlar es salud mental y adicciones. El viernes hablábamos nosotros con la directora del Ujú, Castro Rendón sobre este ujú, tema. Van a fusionar salud ujú. mental y adicciones. ¿Y de qué forma puede esto afectarlos a ustedes, doctora? Claro, como primer punto es importante aclarar que no nos oponemos, desde el Servicio de Salud Mental no nos oponemos a la integración de salud mental y adicciones. Ujú. Lo que no estamos de acuerdo es en la forma que esto se está llevando a cabo. Nosotros hace unas semanas recibimos una disposición que establece que a partir del 1 de febrero de este año se integran los servicios. Principalmente en un primer momento se integra la guardia y la internación. Digamos, lo que nos preocupa de esto es que va a aumentar la demanda de la guardia de salud mental que funciona en el hospital, ¿no? Porque la guardia de adicciones funcionaba en la calle Belgrano, Sí, funcionaba sí. separado del Y no, hospital no, ahí después. y que lo de la calle Belgrano lo cerraron. Bueno, está, pero no está como internación de agudos, digamos. Ahora no está funcionando. Hace unos meses que ya no funciona como una internación de agudos para personas con consumo problemático. Sí. Es una internación para personas que tienen cuadros subagudos. O sea, si alguien consulta hoy por la guardia, digamos, general de Castro Rendón, primero es evaluado por los emergentólogos, ¿no? La primera atención, y si tiene una situación de urgencia en consumo, ya no iría a Belgrano como hace unos meses, ¿no? A esa internación de adicciones. Se tendría que internar en salud mental, pero la dificultad de eso radica en que no se han ampliado, no han aumentado las camas. Al contrario, digamos, al no contar con la internación de Belgrano, ¿no? Se han reducido las camas, digamos, hay 8 camas de Belgranos que no están disponibles para situaciones en personas que tienen situaciones agudas de consumo, ¿no? Y tampoco se ha reforzado el equipo, que también, digamos, somos el mismo equipo de guardia que va a atender esta demanda, ¿no? Que Es va a decir, que aumentar. atendía el equipo de guardia que estaba en Belgrano no ha Sí. vuelto al Castro Rendón. No, 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 no. no se ha sumado al Castro Rendón, al hospital, ¿no? Y esta disposición, por ejemplo, uno de los puntos establece que la guardia tendrían que haber 2 médicos, ¿no? Al aumentar la demanda, bueno, se refuerza el equipo médico. El segundo médico nunca apareció, digamos, seguimos siendo los mismos psiquiatras que cubrimos, que no somos muchos. No sé si recordás que el año pasado hablamos por la falta de cobertura de psiquiatría en Sí, esta sí, guardia, digamos. sí, 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 sí. Bueno, eso por ahora se solucionó de forma transitoria, pues se sumó una compañera de Rosario, pero digamos que no es que tampoco nos sobra el recurso, al contrario, digamos, no estamos bastante complicados. Y este segundo médico no se ha sumado. Tuvimos la semana pasada una reunión donde se preguntó en forma concreta, bueno, estos médicos que están en adicciones, ¿cuándo se van a sumar a la guardia? No se pudo definir eso. También se preguntó quiénes serían los médicos que se sumarían. Tampoco se nos pudo dar respuesta en eso. Entonces, Eh, tiene eh, que ver con eso, con que nos preocupa, digamos, cómo se da esta integración, digamos. Si se hace en medio de un proceso con una buena planificación donde, bueno, hay un refuerzo del equipo que atendemos guardias, ¿no? De internaciones y, bueno, también con las camas correspondientes, pensando, digamos, a dónde se van a internar estos pacientes en el caso que requieren una intervención, una conducta de pero internación, ¿no? entonces, más camas en el Castro Rendón no hay tampoco. No, son las mismas camas. Salud Mental de Castro Rendón cuenta con 10 camas, donde hay etapas que estas camas están llenas y hay otros momentos donde no. Pero, digamos, hasta hace unos meses, si consultaba por la guardia de Castro Rendón una persona con consumo problemático en una situación aguda, era evaluado por el emergentólogo y ahí era derivado a la sala de internación de Belgrano, donde lo evaluaba un médico. Ahora lo que sucede ahí en la internación de Belgrano es que la mayoría de los días no hay guardia médica, o sea, está cubierta esa guardia por
algún psicólogo o alguna trabajadora social o algún enfermero y eventualmente algún médico, digamos. De los 7 días de la semana, muy pocas veces hay médicos. Entonces, ahora esta guardia, esa internación la llaman como que es de subagudos. Ya Está no bien. estaría. ¿Y esto se está hablando con la dirección del hospital? Porque ustedes tuvieron una reunión la semana pasada con la dirección del hospital. Sí, exactamente, ¿Y sí, qué, tuvimos... y qué dicen? ¿Van a seguir hablando sobre este tema y les prometen es decir, una mayor cantidad de médicos o no les prometen una mayor cantidad de médicos? Y eso es la parte que está complicada, porque digamos, en la disposición esa que firman, ¿no? La dirección dice que se suma un segundo médico, pero no nos pueden, hasta ahora no se sumó ninguno, el 1 de febrero, por ejemplo, no apareció ninguno y los días siguientes tampoco, y tampoco es que nos garantizan que los médicos que atienden en adicciones se puedan sumar a esta guardia, o médicos de otros servicios, o bueno, de otros sectores. No, hasta ahora no ha pasado eso realmente y bueno, nos preocupa por esto porque claramente va a aumentar esta demanda, está aumentando, entonces ¿cómo se va a dar respuesta? ¿Cómo afecta esto la calidad de atención de los pacientes que consultan, no? Doctora, ¿y Entonces, ustedes en el día a día cómo lo están viviendo? Ya imagino que bueno, sobreexigidos por la cantidad de tareas que tienen que empezar a desarrollar. claro, sí, sí, sí. Sí, con mucha preocupación y sobrecarga también, porque digamos las guardias tienen eso, digamos que hay días donde hay muchas consultas y son consultas las que nosotros atendemos en salud mental que no se resuelven en pocos minutos, ¿no? Hay consultas que nos llevan 1 hora o más tiempo porque entrevistamos, hay situaciones muy complejas que entrevistamos al usuario, al familiar o quien esté acompañando. A veces no hay quien acompañe, entonces eso también modifica, ¿no? La intervención, la conducta que se hace en base a la evaluación que hacemos. Entonces, si a esto le sumamos que van a haber personas que consulten por cuestiones de consumo problemático, digamos, no, va a haber momentos que no vamos a dar abasto. Entonces realmente nos preocupa eso, por eso nuestra intención es que haya, digamos, una mayor planificación con respecto a esto y que pueda haber un refuerzo del recurso, que pueda haber a nivel de la infraestructura también una mejoría para ver a dónde, en el caso de requerir internación, a dónde internamos estos pacientes, ¿no? Que tienen derecho a una Porque calidad, tampoco, una atención de calidad. Arroyito tampoco puede dar abasto, una derivación a Arroyito, digamos. Y porque Arroyito, eso por ahí se lo podés preguntar mejor al servicio de adicciones, pero Arroyito no es para una internación de agudos, no es para personas que están con un consumo activo, es cuando ya hicieron el proceso de desintoxicación. Ah, está Después, bien. en ese caso, tienen criterio de internación en Arroyito, pero no es para una persona que consulta en el servicio de emergencia por un consumo problemático agudo, ¿no? La persona para ingresar a Arroyito tiene que estar desintoxicada. Sí, está bien. Doctora, ¿cuántas personas suelen atender por día en promedio? Y es muy variable y después algo que sucede por ahí en salud mental es que el número no representa el trabajo. Esto lo hemos hablado inclusive con la directora del hospital, que hay a veces hay consultas que nos llevan todo el día, ¿no? Porque por esto que hablamos de la complejidad en salud mental, ¿no? Que una persona puede consultar por tener ideas de muerte, pero después hay otras cuestiones, ¿no? Más complejas, entonces son consultas que se pueden complejizar en la misma consulta, ¿no? Hay personas que ocurren en estado de angustia, con crisis que bueno, se va conteniendo en la consulta, a veces hay que hacer contención verbal o hay que hacer contención farmacológica, y a su vez hay que evaluar la red, ¿no? Porque las personas en crisis, bueno, hay que ver qué red de contención tienen, y eso también implica una entrevista. Entonces a veces hay consultas que nos llevan todo el día, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, por decirte un número, 10 consultas, ¿no? Sí. Pero hay consultas que a veces nos llevan 2 horas o inclusive la persona permanece en un box de guardia para reevaluar y lo vamos viendo a esa persona en distintos momentos hasta definir si tiene criterio como para un alta o para un control por guardia o para una internación. Entonces, por ahí el número no es representativo del trabajo que se hace, ¿no? Claro. Entonces, nosotros sí estamos preocupados por esto, porque esta cuestión de aumentar la demanda sin reforzar el equipo, sin pensar en la estrategia de, bueno, esta persona está en una crisis aguda, requiere una internación, ¿a dónde la internamos? Porque hay momentos de la sala
donde está llena, digamos, hay 9 personas ocupando las camas, y entonces en ese caso, si asiste alguien con una situación aguda de consumo en riesgo que requiere internación, ¿a dónde se va a internar? En Belgrano, en la internación de adicciones, ya no es una posibilidad, porque ahí ya no funciona como internación de agudo. Bueno, en el hospital también a veces los otros pisos tienen sus camas ocupadas, ¿no? Clínica, traumatología, bueno, que a veces hacemos esto de pedir una cama prestada, ¿no? Con seguimiento de servicio. Entonces eso no está articulado ahí en esa disposición. Entonces realmente está bien. Es decir, no deja de ser un problema importante, tengamos en cuenta que esto del consumo cada vez es mayor y lugares de internación cada vez son menos, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Qué tema, ¿no? Aparte imagino que ante una crisis, porque llega una persona con consumo problemático en crisis, ¿cómo se rechaza a ese paciente? No hay forma de rechazar. No, pero por eso no es que se pueda hacer una derivación como en cualquier otro caso, que bueno, no hay cama, tal vez se lo deriva a otro lugar. Hay que hacerse cargo ahí en el momento, ¿no?, de la situación de ese paciente. Claro, totalmente, sí. La primera evaluación la hacen los emergentólogos, que dan la primera evaluación y en caso de requerir algún tipo de intervención la realizan y después hacen la interconsulta. Pero lo que sucede muchas veces cuando no tenemos camas es que los pacientes permanecen en el box de guardia, ¿no? Claro. Que tampoco es un estado ideal. No, aparte un paciente con con esta situación que llega con un estado bastante complicado, tenerlo en un box de guardia un riesgo para los que llegan con cualquier otra problemática, para todos. Bueno, doctora, espero que esto se solucione, ojalá. Que prime el diálogo. Yo creo que lo más importante de todo es que prime el diálogo y con esto, bueno, llevar adelante una solución para la problemática. Gracias por atendernos, doctora. Bueno, de nada, saludos. Que siga muy bien, hasta siempre, buen día. Gracias.